Hola. Y y pues un gusto estar aquí nuevamente, como bien lo comentaste, de regreso a casa. Excelente, doctor, pues le dejo el micrófono y gracias por estar aquí. Hecho, gracias. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya, Doc. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy un poco sobre gestión de tejidos perimplantarios. Es un tema, en las antiguas ocasiones, vamos a empezar con esto. En las antiguas ocasiones en las que yo he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa de Regresa a Casa, habíamos hablado sobre meramente injertos óseos, sobre el autólogo dentinario y ciertas técnicas, procesos y casos clínicos para poder llevar a cabo este procedimiento. Ahora vamos a tornar un poco ya estas bases que tenemos, toda la parte histológica que manejamos, hacia la parte que ya no es nueva. Ya no deberíamos de pensar que esto de los implantes es, por lo menos para nosotros como comunidad odontológica que estamos en licenciatura, no pensar que es algo muy alejado de lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, necesitaríamos tal vez ir a un posgrado para hacer toda la parte implantológica como debe de ser, pero en nuestra consulta diaria ya nos encontramos con pacientes que ya llegan con implantes o que necesitan rehabilitar su cavidad bucal con implantes. Es muy agresivo, es muy traumático pensar solamente en inmediatamente comenzar con el implante antes de revisar todo lo que hay alrededor de este caso, ¿no? Tanto los tejidos blandos como los tejidos duros. En este caso vamos a platicar hoy un poco sobre toda la gestión de estos tejidos que nos van a rodear ahora los implantes, ¿ok? Vamos a hacerlo de una forma histológica, muy teórica, llevado a lo clínico, que es lo que a mí me gusta platicar con todos ustedes, ¿ok? De todos modos, vamos a dar tiempo para algunas preguntas, dudas, sugerencias que puedan tener, que vayan surgiendo, y con todo gusto las vamos a resolver. Bueno, entonces, hablemos de gestión de tejidos perimplantarios. Para yo poder comenzar a hablar sobre algunas técnicas, cómo resolver, qué problemas nos podemos encontrar, primero necesito conocer cuáles son estos tejidos perimplantarios que yo voy a tratar. Si no conozco las características, si no conozco el ambiente favorable en el cual puedan trabajar, se puedan desarrollar, yo no puedo ofrecer a nuestro paciente en la consulta diaria la mejor de las opciones, ¿no? Y lo que nosotros debemos hacer ya en esta eh, época de la odontología es algo predecible, tratamientos predecibles y repetibles, que nuestros resultados sean obviamente cada vez mejor, pero que tengamos protocolos de seguimiento que nos arrojen resultados repetibles, que obviamente sean de éxito y que también sean predecibles, ¿no? Se terminó la parte de, bueno, voy a hacer una extracción o le voy a colocar un implante, voy a hacer una regeneración ósea y pues esperemos a ver cómo le va. Quiero ver dentro de un tiempo cuánto gané de hueso, cuánto gané de encía. Necesitamos ya tener esa certeza de en cuánto tiempo voy a lograr qué tejido conociendo su histología, ¿ok? Entonces, la primera es la mucosa. Sabemos que la mucosa la podemos dividir dependiendo de su ubicación y también la podemos dividir dependiendo de la función que nos va a cumplir. Dentro de la parte de la gestión de tejidos perimplantarios, una de las partes de la mucosa que más nos interesa es la encía queratinizada. Sabemos que cuando hay una ausencia de este tejido, nos derivan muchos problemas, ¿no? Tenemos algunas alteraciones y retos que vamos a tener que afrontar si el paciente ya viene tal vez con cirugías ya hechas en las cuales hay fibrosis y tenemos una ausencia de encía queratinizada. Nosotros sabemos que esa encía queratinizada en la parte de los dientes, cuando existe el órgano dentario, lo que nos puede ayudar es a evitar que haya una recesión gingival, que esta parte de la mucosa sea muchísimo mejor, que sea
de mejor calidad para que aún así con los traumatismos muy comunes que puede sufrir el paciente, tenga esa certeza el tejido de que no se va a dañar. Si ahora eso lo movemos hacia los implantes, también cumple las características. Si no tenemos este tejido, el paciente no tiene una buena higiene, ¿sí? Lo estético queda muy de lado y obviamente lo funcional, como es muy probable que inicie una perimplantitis por la ausencia de este tejido, obviamente la función también empezará a tener problemas y más adelante una perimplantitis sabemos que puede ser fatal para el implante, ¿ok? Encía marginal, nos metemos en este tema mucho con la estética. Queremos que el cenit de nuestra restauración o de la encía nos quede donde debería de estar, ¿no? Recordemos un poco que el cenit es esta parte más alta de la encía marginal o de la encía libre, que nos da la estética a los dientes, a la parte y más a la parte anterior, ¿no? Este cenit se encuentra en la parte más superior, ligeramente distal en los dientes superiores. Entonces, para que nosotros podamos lograr nuevamente crear ese cenit, necesito gestionar estos tejidos, crear un perfil de emergencia con los diferentes aditamentos que existen para implantología, para que al final tengamos un procedimiento de éxito, de estética y de función. Y bueno, el hueso. ¿Qué les puedo yo hablar sobre el hueso? Ahora debemos de conocer o debemos de plantearnos la idea de que el hueso no es el fin, el hueso es un medio, ¿ok? Ya no estamos hablando de hacer regeneraciones óseas con el fin de lograr hueso. Ahora haremos regeneraciones tisulares con el fin de lograr el aparato de inserción. ¿Cuál será el medio? El hueso. Sabemos que la encía, cuando estamos teniendo una pérdida ósea, la encía migra junto con él. ¿Qué sucede con pacientes que nos llegan a consulta con una brecha desdentada, una zona desdentada de hace tiempo? Sucede que está colapsado, ¿no? Tenemos esa parte del hueso muy colapsado, la inserción del tejido gingival se colapsa junto con este tejido y cuando nosotros queremos hacer una regeneración, queremos ganar ese hueso tanto en altura como en anchura, también necesitamos tejido blando. Si nosotros no hacemos a la par esta regeneración de tejidos, vamos a tener un problema. Entonces, el fin es la gestión de todos los tejidos que me van a rodear en esta plática en particular a los implantes. ¿Cuál sería el medio por el cual yo voy a lograr eso? Por el hueso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunas alteraciones que podemos tener en estos tejidos que ya acabamos de comentar. El primero, que creo yo que es uno de los más comunes, que es uno de los que más aparecen tanto en implantes como en dientes naturales, es el biotipo gingival, alguna alteración que haya en ese biotipo gingival. ¿Cuál es el problema de esto? Que haya una escasa o nula presencia de encía queratinizada. La encía queratinizada es la que le va a proveer el grosor a la encía, ¿ok? Si tenemos un biotipo gingival fino, vamos a tener más probabilidad de que tengamos recesiones gingivales, de que también exista la recesión en el implante, la entrada de microorganismos hacia el mismo implante y una perimplantitis, ¿ok? Entonces, creo que por la parte lógica nos interesa muchísimo más tener un biotipo gingival grueso para nuestro paciente. ¿Qué sucede cuando obviamente ya ese biotipo gingival es fino? El paciente llega con esa parte y yo le quiero colocar un implante. Lo primero que tendremos que hacer es una gestión de tejidos perimplantarios. ¿Como qué? Injertos de tejido conectivo o gingiva libre, dependiendo del caso, ¿no? O la utilización ya más actualmente de las matrices dérmicas acelulares. Estas matrices, por si alguien todavía no ha tenido la experiencia de conocerlas, de leer algún artículo sobre ellas o ya verlas en vivo, colocarse y hacer su función, las matrices dérmicas acelulares son el sustituto del tejido conectivo. El paciente generalmente nos agradece que no haya un segundo sitio quirúrgico, generalmente en paladar, porque es de donde hay más nutrición, em, que ya no tengamos un sitio donante, solamente la zona de la cirugía y obtener una matriz dérmica que ya hay en el mercado.
¿Cuáles existen? La primera, hablando de parte cronológica de que haya aparecido, se llama aloderm. El aloderm es un material o es una membrana dérmica celular proveniente de cadáver humano, es dermis de humano. Se creó al inicio para problemas de pacientes quemados, ¿ok? Entonces, obviamente los pacientes acudían a la consulta de emergencia, tenían un problema de que habían quemado la piel y se utilizaban estas matrices para poder regenerar esa zona. Después, su segundo uso fue hacia cirugías eh, neurológicas, cirugías en las cuales tenían que hacer abordajes muy grandes y para recuperar esta porción que se había perdido, ya sea por algún tumor o por el mismo abordaje quirúrgico, se utilizan esas matrices dérmicas. Por las características y por los resultados que se vio que dan en estos tejidos, también se le abrieron las puertas para trabajarse dentro de la cavidad bucal. Entonces, se vio que podía ayudarnos a la regeneración, ¿sí? Hacer una barrera, obviamente, entre el epitelio y el injerto óseo, y también para engrosar este tejido gingival. Lo utilizamos mucho para volver un biotipo gingival grueso y también para recesiones gingivales, ¿ok? Ojo aquí, esto hay que platicarlo porque si alguno de ustedes lo quiere utilizar, dentro de la misma literatura de la Loderm, viene que uno de los protocolos de desinfección de estos materiales es por medio de antibiótico-terapia. Menciona que viene, lo primero con lo que hacen este procedimiento es con la familia de las penicilinas. En la misma literatura del material menciona que pueden llegar a quedar residuos de esta antibiótico-terapia en el material. Entonces tienen sus ciertas puntualidades de saber si la utilizamos con pacientes alérgicos a las penicilinas. Hay algunos reportes en los que concluyen que pudiera llegar a dar reacciones, entonces es algo que hay que tener bien en específico. Bueno, doctor, y ahora, si yo tengo un paciente alérgico a la penicilina y necesita mi paciente engrosar el biotipo gingival, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, o recurrimos nuevamente al injerto de tejido conectivo o al gingival libre, pero también ya hay otro material. ¿Cuál es? Se llama derma. Este derma es dermis de porcino. Entonces, como la fuente cambia, ya no es cadáver, ahora es porcino, el proceso de desinfección recurre ya a otros métodos como los rayos gamma, ¿ok? Entonces, esta parte de que podamos tener alguna reacción anafiláctica por la alergia a la penicilina, con el derma ya no está presente y lo podemos utilizar, ¿ok? Un tip para ello, si en algún momento lo quieren utilizar, es que para cirugía de engrosamiento del biotipo gingival o cobertura de recesiones gingivales, esta matriz se tiene que dejar hidratando en suero fisiológico alrededor de unos 15 a 20 minutos, porque cuando ustedes la compren es una membrana muy gruesa, muy rígida. Entonces necesitamos hacerla eh, más manipulable para poderla colocar. Pero si la van a utilizar como barrera, como una membrana, al momento de hacer una regeneración ósea, necesitamos hidratarla menos tiempo, ¿ok? Se sugiere que se coloque en la zona, ya sea que sea suturándola al periósteo o con ayuda de los tornillos de fijación, y en el momento que estamos colocando nuestro injerto óseo, con ayuda de nuestra irrigación de suero fisiológico, se le van a colocar algunas gotas para que comience a hidratarse y aún así sea rígida para poder envolver por completo a nuestro injerto. ¿Ok? Entonces son como pequeños datos que hay que ir teniendo en cuenta por si en algún momento esto lo vamos a utilizar o si no lo vamos a utilizar, que lo conozcamos, sepamos que si alguien más lo va a ir a hacer, sea de la manera correcta y que obviamente todo sea para el beneficio del paciente. Ahora, tenemos características de estos tejidos. El primero, o hablando del biotipo gingival fino, tenemos que este biotipo tiene la característica de que aparecen dientes en forma triangular. ¿Ok? Se ha visto esa relación que cuando el paciente tiene dientes triangulares, es muy común
que presente un biotipo gingival fino, por el punto de contacto que es muy superficial o prácticamente nulo. ¿Ok? Entonces son pacientes que también generalmente les pueden ir refiriendo, oiga doctor, pues no tengo alguna otra cuestión, pero de repente al momento de comer, siento que todo se queda entre los dientes. Es porque ese contacto entre diente y diente no es el más fidedigno y por lo tanto también esas papilas con los traumas que va sucediendo el paciente por tener estas sensaciones, comienza a haber recesiones gingivales. Entonces el paciente dice, siento esa parte de que todo se queda y me meto cualquier cosa entre los dientes y comienzan las recesiones. Entonces son pacientes que van muy de la mano con hábitos que no deberían de estar. Este biotipo gingival fino nos puede provocar poca estética perimplantaria, justamente porque tendríamos que nosotros hacer en la rehabilitación una corona tal vez más ancha mesiodistalmente para lograr un mejor punto de contacto. Entonces, si queremos manejar un diente anterior superior y necesitamos hacerlo más ancho mesiodistalmente para cubrir ese punto de contacto, caemos ya fuera de la estética perimplantaria y bueno, obviamente nuestro paciente no va a estar contento, no va a ser la mejor rehabilitación y habrá sido porque tal vez antes no hice una gestión de tejidos perimplantarios. También la ausencia de encía queratinizada nos va a dar un impedimento de una buena higiene. Oiga, doctor, es que yo utilizo el cepillo, pero siempre que me cepillo me lastimo. ¿Ok? Es porque prácticamente el cepillo está pasando solamente en mucosa de revestimiento, ¿sí? Han visto ustedes en la consulta que bajan el labio o utilizan los retractores e inmediatamente después de la encía marginal encuentran mucosa, ¿sí? No hay esa porción que la literatura menciona que tendrá que ir de 3 a 4 milímetros de encía insertada o de encía queratinizada, que esa es la que nos va a asegurar la buena higiene y también la estética. También obviamente nos va a dar una alta probabilidad de recesiones gingivales por todos los traumatismos y por ser tan lábil esta encía, y va a ser más susceptible a desarrollar perimplantitis, que es lo mismo a lo que se conoce en los dientes como periodontitis, ¿ok? Aquí para hacer esa acotación es muy semejante todo lo que tiene que ver con perimplantitis y periodontitis. ¿Cuál sería la etiología principal de la periodontitis? Los microorganismos, ¿no? El biofilm. Entonces, también al implante eso le perjudica. También es una etiología de la perimplantitis. ¿Cuál es otro de la etiología de la periodontitis? El trauma oclusal. Lo mismo sucede en los implantes. Entonces, no vamos muy alejados. Esto quiero que lo vayan relacionando para que vean que no en 5 o 10 años, cuando ustedes lleven más tiempo en la consulta, o cuando tengan un posgrado, hasta ese momento lo van a saber o lo van a empezar a ver más común. Ya hay muchos pacientes que nos llegan a nuestra consulta y que debemos saber y manejar este tipo de cuestiones para que le ofrezcamos lo mejor al paciente. Y bueno, vayámonos al otro lado, a la parte que sería lo ideal, ¿no? Que es un biotipo gingival grueso. Esta biotipo gingival grueso nos da una característica de que se presenta en dientes con forma cuadrada, ¿ok? Meramente porque el punto de contacto es más cercano, es más estrecho, obviamente con el diente adyacente. Tenemos más facilidad para el tejido blando que se forme la papila, ¿ok? Que se tenga dónde colocarse, que tenga dónde asentarse, que la tronera no se abra y obviamente esto nos va a proveer de más encía queratinizada y nos va a proveer de una mejor estética, de un cenit correcto en la posición que debería de estar y obviamente una estética y una salud perimplantaria que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Ok? Las mismas características, es mejor en la parte estética, el paciente tiene muy buena higiene, poca probabilidad de recesiones gingivales, ¿sí? Y es poco probable que el paciente pudiera tener una entrada en el surco, ¿sí? Para que entre en ese biofilm, obviamente que el paciente también tenga esa disciplina con su higiene, pero es más complicado que entren por ahí el biofilm, que se quede la cutícula en esa zona y puedan entrar y generar todo el problema, ¿no? Entonces, nosotros queremos más siempre un biotipo gingival grueso. Ahora, hablando con los implantes, lo vamos a ver ahorita aquí más adelante,
se refiere y hay protocolos en los cuales se menciona que necesitamos colocar el implante tantos milímetros por debajo de la cresta ósea. Pero también necesitamos hacer una medición en nuestra rehabilitación. Por eso, antes de colocar un implante, se hace una gestión de los tejidos perimplantarios y claramente una planeación desde el punto de vista protésico, porque obviamente esto es el que nos va a dar la pauta para saber en dónde colocar yo mi implante, en qué angulación, si me voy más palatino, si me voy más vestibular. Entonces, necesitamos verlo desde ese punto de vista rehabilitatorio. ¿Y cuál sería uno de los protocolos que nos mencionan para eso? Uno de los más comunes es que hagamos una medición de dónde quedaría el punto de contacto de nuestra restauración, o sea, de la corona, ese punto de contacto hacia la cresta ósea. Necesitamos tener entre esos dos puntos una distancia aproximada de 7 milímetros. Eso nos habla de que ese espacio que le vamos a dar ahora al tejido blando va a ser propicio para que se genere la papila de mejor forma, que mi perfil de emergencia quede muchísimo mejor, que lo pueda moldear a como yo necesito que esté y que nos va a dar una ganancia de tejido queratinizado. ¿Ok? Pues son varios protocolos, ahorita más adelante están aquí presentes, pero bueno, sabemos que es, híjole, todo un mundo esto de la implantología, de gestionar los tejidos, pero hay que irlo conociendo. Entonces, tenemos un biotipo gingival. El problema es los implantes. Es importante esta distancia que les mencionaba entre la cresta ósea y el punto de contacto, que va entre los 5 a los 7 milímetros. ¿Ok? Lo vemos en esta imagen. Vemos cómo tenemos esa corona sobre el implante y tiene pérdida de papilas. Sí, tenemos estos espacios negros, tenemos una pérdida en el volumen vestibular, no es lo mejor, y tenemos esta ausencia total de encía queratinizada, ¿ok? Entonces, tal vez ahí, al momento de planearlo, no se hizo teniendo en cuenta este protocolo, ¿no? De 5 a 7 milímetros de donde debería de estar el punto de contacto de mi restauración a donde debería de estar la cresta ósea. ¿Ok? Obviamente todo esto se tiene que hacer con anticipación, por eso existe la cirugía guiada, ¿ok? Donde obviamente con ayuda de los estudios de laboratorio, con imagenología, podemos hacer mediciones y que te entreguen una guía quirúrgica en la cual es más fácil para el operador, también es más sencillo para el paciente porque no se llevan un traumatismo mayor y obviamente se genera esta gestión de tejidos perimplantarios de mejor forma. ¿Ok? Entonces, esa sería como la solución a esta parte del biotipo gingival. Ahora, tenemos que ir avanzando en estos tejidos. Lo siguiente sería la posición del implante tridimensionalmente. ¿Ok? O sea, no necesitamos que mi implante quede más hacia vestibular, que quede más hacia palatino lingual, si eso va a comprometer la estabilidad primaria del implante, si eso va a comprometer la estética de la rehabilitación o si eso va a comprometer la estabilidad a largo plazo de ese implante. ¿Sí? De que, bueno, lo voy a hacer de tal forma, no sé si quedó tridimensionalmente el implante en mis tejidos y seguramente cuando yo haga mi restauración, si hay trauma oclusal, ese implante va a fracasar. Entonces, esa parte de la posición del implante tridimensionalmente nos habla que todos los tejidos que van a rodear, en este caso al implante, lo rodean tridimensionalmente por todas las áreas y que sean de la mejor calidad. Para yo poder tener estos resultados, necesito diseñar un buen colgajo, una cantidad de C insertada. Si no la tengo que ganar. En ese momento que voy a hacer cirugía, ya sea para ganar injerto óseo, ya sea para engrosar el tejido blando, yo necesito ganar en C insertada. Y si en ese momento voy a colocar mi implante, también es necesario ahí ganar esa encía insertada, ¿ok? Obviamente la cantidad de tejido óseo, bueno, lo sabemos, es fundamental, es el medio por el cual vamos a lograr de que todos estos tejidos y esta sinergia con el implante sea la adecuada. Cierre de tejidos. Recordemos que siempre después o inmediatamente después de hacer una incisión y de levantar el colgajo,
El siguiente paso no es legrar, el siguiente paso no es cribar el hueso, el siguiente paso no es hacer una detoxificación. El siguiente paso es planear el cierre de los tejidos, ¿ok? Porque si yo voy a hacer un injerto óseo, pero no planeo este cierre de tejidos, cuando yo coloque los materiales, es probable que no me vaya a dar el tejido blando, ¿ok? Entonces, de la regeneración tan amplia que yo hubiera querido hacer, va a ser muchísimo menos. No es predecible, no es repetible. ¿Y qué queremos hacer? Que sea todo lo contrario. Distancia entre diente e implante, eso también es muy importante, son protocolos como muy básicos también de implantología, que debe de existir una distancia entre un implante que yo voy a colocar y un diente. O si es que voy a colocar implantes seriados, como sería en el caso de un Alon 4, necesito ver cuánta distancia mínimo necesito entre implante y el siguiente implante que voy a colocar. Y también claramente necesitamos valorar el espacio interoclusal de mi rehabilitación. No planeo colocar un molar muchísimo muy alto si sabemos que va a originar un trauma oclusal. Entonces, obviamente toda esa planeación de los tejidos se tiene que hacer antes de nuestro abordaje quirúrgico. Entonces, el diseño de colgajo, obviamente, va a ser necesario tener un acceso para yo ver perfectamente que el tejido óseo me permita realizar el hecho quirúrgico donde se va a albergar mi implante. Si yo levanto este colgajo y veo que al momento de barrenar tengo una dehiscencia, una fenestración, bueno, estoy preparado para hacer una regeneración en ese momento, valorar la estabilidad primaria de mi implante o si en el peor de los casos es necesario primero regenerar y hacer y colocar el implante diferido, o sea, en un tiempo después de que se haya ocurrido la regeneración. ¿Ok? Obviamente esto ya se puede ir previniendo con la parte de las tomografías, vamos a revisar en qué zonas me voy a encontrar con una dehiscencia, con una fenestración, en qué zona tengo que regenerar primero o en qué zona la estabilidad primaria del implante no se compromete y yo puedo colocar el implante y encima o aparte de eso hacer un injerto óseo y un injerto de tejido conectivo, ¿ok? Todo esto para mejorar estética y función, ¿ok? Obviamente, el diseño de colgajo, como lo sabemos desde los principios quirúrgicos, se tiene que levantar lo necesario que a mí me deje trabajar o que me deje ver, ¿sí? Con cirugía de mínima invasión no significa ser menos, no significa que tenga que hacer, en lugar de hacer un colgajo de 2 dientes, ahora lo haga de uno. La cirugía de mínima invasión a lo que se refiere es de hacer tal vez menos procedimientos, ¿ok? Entonces, si aquí planeaba colocar un implante, pero no tengo hueso, primero hago la regeneración y después lo coloco. Es ahorrarnos tal vez un paso, obviamente en casos específicos, y a eso le llamaremos cirugía de mínima invasión. Obviamente vamos a ir viendo en qué zonas vamos a colocar el implante, en qué zonas vamos a regenerar, si es superior, si es inferior, si es en la parte anterior o posterior, y dependiendo de ello podremos valorar si escojo alguna técnica diferente, ¿ok? Obviamente en crestas edéntulas, pues vamos a hacer un colgajo de espesor total, ¿sí? Y la incisión, ojo aquí, tendrá que ir más hacia palatino. Antiguamente había literatura que mencionaba que estas incisiones que son en sobre o intrasulcares, la hoja de bisturí pasa exactamente sobre el reborde déntulo, ¿sí? Para obviamente levantar vestibular y palatino o lingual. Pero ahora sabemos que esas incisiones tienen que ir más cargadas hacia palatino y tiene un porqué. El porqué es para evitar pérdida de encía queratinizada, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos ese cierre primario de los tejidos, podemos ganar más de esta encía, ¿ok? Ahora, doctor, ¿cuánto tengo que levantar de palatino? Se menciona en la literatura que ustedes tienen que levantar hasta 7 milímetros del lado palatino, ¿ok? Al momento de que ustedes levanten ese colgajo, que tengamos esos 7 milímetros para que ustedes puedan asegurar un cierre primario de la herida, ¿ok? Independientemente de si se hacen cortes liberatrices o solamente es un colgajo en sobre, se debería de ir más hacia palatino para ganar esta cantidad de cia queratinizada, ¿ok? Como vemos en esta imagen, también para todos los doctores que ya hacen lo de las cirugías,
Tenemos aquí obviamente un retractor y del lado palatino nos estamos ayudando para ahorrar una mano, si les puede funcionar como un tip. Pueden colocar ustedes su sonda periodontal, ¿sí? Meterla en el colgajo, dejarla caer hacia palatino, obviamente, y está haciendo más visible la zona en que voy a trabajar y nos podemos ahorrar una mano. Y no es traumático, no pasa nada y lo pueden utilizar muy comúnmente. Veamos otra zona en la que es muy común tener que hacer ya sea regeneración o la colocación de los implantes. Vemos a este paciente que es desdentado total inferior, ¿sí? Y vamos a hacer una regeneración, vamos a hacer una gestión de estos tejidos para que posteriormente en este paciente pueda colocarse un Alon 4 y que sea una prótesis total que sea sostenida por los implantes osteointegrados, ¿ok? Un tip en esta zona, vean cómo se levanta el colgajo nuevamente de un espesor total, pero generalmente en la parte lingual y en la parte inferior, la encía es un biotipo gingival fino y es muy lábil, ¿no? Nos ha tocado tal vez en algún momento levantar un colgajo y desgarrar. Bueno, pues tenemos un tip en el día de hoy en el cual podemos hacer la incisión ligeramente hacia lingual, lo mismo para no perder encía queratinizada, y justo en la parte vestibular, en la parte media, hacer una incisión liberatriz para ahora levantar dos colgajos en forma triangular, ¿ok? Obviamente esto nos va a ayudar a que no desgarremos, a que no perdamos encía, a que el cierre primario de nuestros tejidos sea el mejor y bueno, no tengamos que llenar a nuestro paciente de suturas que sean excesivas, que también recordemos que eso nos va a provocar mayor irritación, nos va a provocar que el paciente no se sienta tan cómodo con tanta cantidad de suturas, ¿sí? Y que alguna de ellas las pueda manipular, las pueda jalar, desgarren el tejido y no sea la cicatrización que yo quiero, ¿no? Entonces, vamos a ver este tip de la incisión en la parte central. Y ahora, también nos van a tocar casos así, en los cuales tenemos dientes adyacentes y tenemos una zona edéntula, el paciente quiere rehabilitarlo con implantes, vamos a hacer una gestión de estos tejidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a mencionar una incisión para crestal, en la cual si se dan cuenta en la fotografía del lado izquierdo, vemos que el bisturí pasa más hacia palatino, no está sobre el reborde, ¿sí? Vamos más hacia palatino y levantamos un colgajo, un colgajo cuadrangular, ¿sí? Para que veamos nuestro sitio donde vamos a hacer el barrenado para el implante y posterior a ello suturarlo ya sobre el componente del implante. Esto obviamente se puede hacer de forma enrollada de parte vestibular. Empezamos a engrosar tejido blando, ¿sí? Vemos aquí como el paciente tiene un biotipo gingival fino. Se empieza a engrosar el tejido por parte vestibular y ganamos encía insertada. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados? Mejor higiene, mejor estética y que el paciente pues se pueda cepillar mejor la zona y ese implante sea predecible y pueda durar mucho tiempo. Vemos aquí también, hablemos sobre la posición del implante, ¿ok? Se menciona en la literatura que el hombro del implante deberá quedar cubierto por completo por el tejido óseo, ¿ok? Vamos a valorar el espacio que hay mesiodistal de la anchura de hueso y la distancia coronoapical. Al inicio platicábamos que el hueso ya no es un fin, sino es un medio para todos los tejidos perimplantarios. Entonces, teniendo en cuenta esta filosofía, tenemos que saber que el hombro del implante, para que nos pueda dar todo este tipo de tejidos perimplantarios, debería de quedar de entre 2 a 4 milímetros dentro del tejido óseo, o sea, por debajo de la cresta ósea, ¿ok? No se nos hace eso muy descabellado, ¿por qué? Si recordamos o nos vamos nuevamente a la base de los tejidos periodontales, ¿cuánto es el grosor biológico que deberíamos de tener en el surco gingival? Bueno, hay literatura, ¿no? Que nos menciona de 1 a 3 milímetros. Cuando hacemos nuestro sondeo, esa es la parte en salud que queremos siempre para nuestro aparato de inserción. Entonces, si yo voy a colocar un implante, pues sí, la parte del hombro deberá quedar 4 milímetros por debajo de la cresta ósea. Obviamente eso nos va a asegurar que el implante tenga una
estabilidad primaria correcta y también nos va a ayudar a que lo que nos sobró o lo que el espacio, el espesor biológico que dejamos para los demás tejidos, pues sea el correcto, ganemos encía queratinizada, podamos hacer un buen perfil de emergencia y nuestra rehabilitación sea de la mejor, ¿ok? Y también hablando de esta parte que hay un espacio mesiodistal que debe de ser suficiente para que el implante no esté muy cerca de los dientes adyacentes, ¿ok? Necesitamos ver cuánto es lo mínimo que debe de haber entre un implante y un diente. ¿Para qué? En primera, obviamente, si hay un diente, para respetar su ligamento periodontal, ¿sí? Para que nosotros al momento de barrenar no tengamos que hacer una sindesmotomía con la barrena y bueno, tengamos que hacerle tratamiento de conductos al diente adyacente por tal vez una negligencia de nuestra parte. Debemos de conocer esa distancia. ¿Y cuál será esa distancia? Entre diente y el implante debería de existir mínimo 1.5 milímetros, ¿ok? Vemos aquí en el gráfico de la fotografía del medio, como está el implante en una zona verde, en una zona de seguridad, en la cual nos está dejando entre la raíz del diente adyacente y las cuerdas del implante, mínimo 1.5 de milímetro, ¿ok? Esto nuevamente para respetar el ligamento periodontal del otro diente y que no vaya a haber una pérdida ósea. Cuando tenemos ya sea implante con implante o implante con diente natural, que no se cuiden estos parámetros, lo primero que va a empezar a suceder es que vamos a tener una pérdida ósea. ¿Ok? Entonces, al momento de que tengamos nuestra rehabilitación, es muy probable que ese implante fracase en poco tiempo por la pérdida ósea que va a tener. ¿Ok? Y ahora la distancia que tiene que haber entre implante e implante mínimo son de 3 milímetros. Obviamente aquí ya no estamos hablando que es por el ligamento periodontal, porque los implantes, bueno, ya no lo tienen. Ya es meramente por la cuestión del grosor del tejido óseo que debe de haber entre implante e implante para que no exista esta pérdida ósea. Cuando nosotros los rehabilitamos, sabemos que hay un trauma oclusal, ¿sí? Hay esas microvibraciones en los implantes entre el implante y la misma conexión para su rehabilitación y no queremos que haya esa pérdida ósea. Ahorita hay implantes ya que lo que quieren hacer es unificar la angulación de su componente de rehabilitación. Estamos hablando de 7 grados porque con esos 7 grados que van a tener de angulación todas las entradas entre el aditamento protésico y el implante, disminuyen considerablemente las microvibraciones al momento de ocluir y obviamente nos va a dar una estabilidad primaria del implante a muy largo plazo y que no tengamos esa pérdida ósea. ¿Ok? Estos implantes nuevos, ahorita yo los conozco por parte de la casa comercial Total Implant, y esos los pueden llegar a utilizar para que se evite esos micromovimientos en el hueso y se pueda tener esa pérdida. Ahora, ¿cuál vamos a tener un problema? Si no se respetan dichos parámetros, tenemos esa pérdida ósea de las crestas y también vamos a tener la aparición de recesiones gingivales. Recordemos que cuando tenemos pacientes, ya sea con dientes naturales, que están teniendo esa bruxismo, que tiene ese apretamiento, que tienen trauma oclusal, lo primero que vamos a ver es una recesión gingival, ¿sí? Lo primero que nos va a dar una pista, nos va a decir, oye, aquí está pasando algo, es porque hay una recesión gingival. Desgraciadamente, en el implante esto evoluciona más rápido por la cuestión de que no existe ligamento periodontal. Entonces, cuando existe diente natural, todavía se puede controlar la recesión gracias a estas fibras dentogingivales que se mantienen. Pero como en el implante no tenemos ligamento periodontal de ninguna de sus variables, lo que nos va a provocar es esa recesión gingival que inmediatamente se van a exponer ya sea el aditamento protésico del implante o se van a exponer ya las cuerdas. Entonces estamos hablando de un problema de perimplantitis serio en el cual ya valoraremos si es necesario el retiro del implante como tal, o bueno, podemos hacer cirugía de regeneración tisular y empezar a gestionar nuevamente esos tejidos perimplantarios y devolverles la salud. ¿Ok? El espacio interoclusal obviamente también es muy importante, porque
Desgraciadamente, pacientes se dejan mucho tiempo con las brechas desdentadas, comienza a haber esa migración dentaria hacia la zona edéntula y bueno, cuando queremos rehabilitar ya es complicado, ¿no? Ya tenemos muy poco espacio, sabemos que va a sufrir de trauma, la corona no va a ser la mejor, entonces ya no deberíamos de caer en la parte de que los pacientes lleguen de esta forma. Lo mejor sería en nuestra consulta privada y cada quien en su consultorio comenzar con esto, es de, necesitas una extracción, tu diente ya no es rehabilitable, ok, no tendrás ahorita tal vez la solvencia económica para en este momento colocarte un implante, pero creo yo que está en mí ofrecerte hacer una preservación alveolar. ¿Sí? O sea, hacer la extracción, ya sea utilizando el mismo diente, utilizando diferentes materiales de regeneración, pero yo lo que quiero es conservar el hueso para que posteriormente podamos colocarle un implante, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría que ya en su consulta, sus procedimientos que sean de extracción, sean no extracción sola como tal, sino que sea un procedimiento de preservación alveolar, ¿ok? Para que esto se mantenga. Y bueno, hablando de la literatura, lo que nos menciona es de que pudiéramos tener de entre de 6 a 7 milímetros que van de entre la cabeza del implante y el diente antagonista, ¿ok? Esto nos pudiera asegurar una mejor confort de los tejidos perimplantarios, que la restauración quede muchísimo mejor, más estética y que pueda ser funcional. Bueno, estamos hablando de toda la parte de cómo se colocan los implantes, la posición tridimensional, pero obviamente también hay que conocer un poco de histología para consentir estos tejidos. Si no solamente quiero hacer mi incisión más hacia palatino y ya con eso quiero que se genere encía queratinizada. No, vamos a conocer un poco más sobre cómo darles un plus a estos tejidos para que tengamos la certeza de que operamos a nuestro paciente y de que va a tener buenos resultados. Lo primero, y hablando del tejido óseo, es la velocidad de fresado, al momento obviamente de colocar implantes. Hay estudios que mencionan que entre mayor velocidad tenga al momento de fresado, menos calor se puede provocar. Que si lo hacemos con muy poca velocidad y obviamente haciendo una mayor presión, vamos a generar calor. Y si se genera más calor en el tejido óseo, lo que puede provocar es una necrosis. Entonces, entre mayor sea la velocidad del fresado, también obviamente va a ser menos tiempo de fresado y nos va a evitar que vayamos a tener alguna necrosis. Ahora, hablando de una regeneración, también tenemos protocolos para hacer, para obtener la nutrición del hueso. ¿Cuáles son? Es cuando nosotros hacemos el cribado. Con ayuda de nuestra fresa de baja velocidad, podemos hacer unas cavidades en el tejido óseo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la unidad funcional del hueso, que es la osteona o el sistema haversiano. Entonces nosotros levantamos el colgajo, lo tenemos ya presente, hacemos un cribado. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en el que yo meta mi instrumento y sangre el hueso. Estamos hablando que de ahí de ese sangrado viene la nutrición y obviamente las células que yo quiero para que me generen hueso, ¿ok? Entonces eso también se hace, generalmente es muy rápido porque tenemos que pasar solamente el hueso cortical para llegar al hueso medular y que comience a sangrar. Entonces, con ese no tenemos como mayor problema o mayor tema de saber si se va a hacer una necrosis por esta velocidad, ¿no? Es tan rápido y muy, muy corto el procedimiento que no tenemos ese problema. El colágeno. Sabemos que el colágeno está presente tanto en la matriz extracelular del hueso como dentro del hueso, ¿ok? En su componente orgánico, el 96% es colágeno tipo 1. Entonces, obviamente la vamos a necesitar para toda la parte de la regeneración. Si yo voy a colocar un implante y también tengo que colocar un injerto de tejido óseo, qué mejor que colocarle una barrera, una membrana de colágeno, o también hay técnicas en las cuales ustedes preparan su injerto liofilizado en su godete estéril y compran una membrana de colágeno y la pueden hacer cortar literal en pequeños pedacitos, mezclarlo con suero fisiológico y hacer una combinación del injerto con el mismo colágeno.
Eso si ustedes lo quieren hacer. También ya hay en el mercado materiales en los cuales ya viene el injerto óseo colágeno, con colágeno, ¿ok? Vienen unas jeringas, que ahorita más adelante van a ver uno, vienen una jeringa en la cual ya vienen una, sí, como en una textura como de gel, para que ustedes puedan ser mejor manipulable, tiene colágeno y obviamente le estamos dando un plus al injerto. Hidroxiapatita, bueno, sabemos que existe en la parte inorgánica del hueso, conformada por fósforo y calcio, que juntos nos van a formar un pH de 7.4. Esto es importante conocerlo porque cuando nosotros tengamos un proceso infeccioso, que por el cual necesitamos hacer la extracción al paciente, si es que ya no es restaurable, sabemos que vamos a encontrar bacterias y si las bacterias que están ahí lo que nos van a provocar es un ambiente ácido. Si tenemos un ambiente ácido, los osteoblastos, que son estas células que nos van a generar hueso, no van a poder hacer su trabajo porque no funcionan bajo un ambiente ácido. Necesitan un ambiente alcalino para poder hacer una aposición de hueso. Entonces, necesitamos llevar hidroxiapatita a la zona para que se pueda hacer de manera correcta un injerto óseo porque entre los dos les mencionaba, hacen un pH de 7.4 favorable para que los osteoblastos hagan la posición de hueso. Y también existe un protocolo que se llama oseodensificación, en la cual literal lo que estamos haciendo o planeando es de que las tablas que tenemos de hueso o nuestro alveolo o el nicho que yo estoy labrando para meter mi implante no se corte, no vayamos abriendo para cortar, sino solamente empezar a expandir el hueso. ¿Ok? O sea, solamente es como irlo haciendo de lado por medio de estos materiales, de estos driles, para que se haga una densificación de hueso, me deje yo colocar mi implante e inmediatamente ese hueso lo que va a hacer es abrazar a mi implante. Entonces, no estoy entrando al nicho por medio de un corte, sino de una oseodensificación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de gestión de tejidos para implantes que son inmediatos, o sea, que son post-extracción. ¿Ok? El proceso mediante el cual el implante se coloca en el mismo momento en que se realiza la extracción. ¿Ok? Obviamente, como les acabo de comentar, debemos de tener en consideración muchas cosas, porque si ese diente ya lo vamos a quitar, ¿sí? Lo vamos a extraer por alguna causa. Si es una causa, por ejemplo, por enfermedad periodontal, sabemos que en esa zona todavía hay presencia de microorganismos. Y si yo coloco así mi implante, aunque tenga una estabilidad primaria, voy a tener mucha probabilidad de que mi implante se pueda infectar, tenga una perimplantitis y no vaya a funcionar. Entonces, necesitamos llevar bien la gestión de los tejidos perimplantarios para cuando son estos implantes que se realicen en el mismo momento de la extracción. Uno de los principales, hablando del acúmulo de bacterias y del ambiente ácido, es poder hacer una detoxificación. La detoxificación nos habla que es un procedimiento mediante el cual yo voy a meter o a colocar en la zona receptora del implante, voy a colocar un antimicrobiano local para que pueda eliminar en primera todo ese pH alcalino que tiene la zona y obviamente cualquier microorganismo que nos pudiera afectar. Antiguamente se utilizaba la tetraciclina, ¿sí? Había geles de tetraciclina para que esto se pudiera llevar a cabo. Ya no se está haciendo la tetraciclina, ya no hay en el mercado, entonces recurrimos al antimicrobiano por excelencia para la enfermedad periodontal o para los microorganismos que generan la enfermedad periodontal, que sería el metronidazol. Entonces, obviamente que nuestro paciente no fuera alérgico al metronidazol, podemos triturar una tableta de metronidazol con ayuda de nuestro, puede ser en el mismo godete estéril, lo trituramos, lo hidratamos con suero fisiológico, se genera una especie de pasta y lo llevamos a la zona. Se deja actuar de 3 a 5 minutos para que haga la detoxificación y posterior a eso, por el suero fisiológico, se lava a presión para retirarlo por completo. Entonces nos estamos asegurando de llevar la zona receptora del implante a un pH alcalino y evitar que se nos vayan a formar bacterias en esa zona. Algunos inconvenientes que vamos a tener
En la parte quirúrgica va a ser la ausencia de tejido queratinizado, ¿ok? La necesidad de un injerto de tejido conectivo. Vemos aquí en esta imagen en el cual tenemos esta recesión del tejido gingival. Vemos también aquí como la corona como que no tiene o no reúne las características que estábamos hablando, no es lo más estético, pero bueno, les mencionaba, estos pacientes ya llegan con estos problemas a consulta y ustedes deben de entender cómo es la biología en estos procedimientos y ya sea remitirlos con el profesional que tiene aquí la habilidad para recuperar estos tejidos, pero que ustedes sepan cómo se le va a tratar al paciente. En este caso, pues vean cómo tenemos esa recesión, se está exponiendo el, la parte del aditamento para rehabilitar ese implante. ¿Ok? Entonces necesitamos cubrirlo, tenemos una ausencia en esa zona de encía queratinizada, entonces necesitamos devolver ese grosor biológico con ayuda de un injerto de tejido conectivo o también se pudiera hacer con este sustituto de la matriz dérmica celular. Entonces, existen diferentes técnicas para gestionar estos tejidos, ¿no? Tanto tejido óseo como tejido blando, vamos a llevar de lo histológico a lo clínico, que era lo que yo les mencionaba. Vemos aquí como también el paciente tiene la presencia de este factor adyacente para que se genere la ausencia de encía queratinizada, que sería el trauma oclusal. Entonces, bueno, estamos ayudándolo con una guía miorrelajante para que esto se pueda evitar. Sí, porque nosotros podemos hacer la mejor cirugía en esa zona, colocarle el mejor material, pero si la etiología sigue presente, lo va a seguir presentando el paciente. Entonces, dentro de la gestión de los tejidos para los implantes de posextracción, tenemos el eje de inserción del implante, ¿ok? No es lo mismo que tengamos una brecha desdentada o que una brecha que yo haya regenerado ya anteriormente y que podamos darle la inserción al implante con nuestra cirugía guiada, ¿sí? Para que esté tridimensionalmente colocado en el hueso. Generalmente en los implantes que son inmediatos, posteriores a las extracciones, la parte vestibular queda muy comprometida. Entonces, en la literatura menciona que hay que irnos ligeramente más hacia palatino en primera para asegurar la estabilidad primaria del implante, ¿sí? Y la segunda para mantener toda la parte vestibular sin comprometer la parte vestibular y que haya una recesión, una dehiscencia o una fenestración de los tejidos. Entonces, como lo vemos en esta imagen, se colocan los implantes ligeramente más hacia palatino y todo el gap, todo ese espacio que queda entre el implante y el tejido óseo, hay que rellenarlo con un injerto de hueso. Y lo mejor en esta zona es colocarle también un injerto de tejido conectivo, ¿sí? Un injerto de paladar. ¿Para qué? Para que le volvamos a dar ese grosor biológico a los tejidos para que quede estable, quede estético y quede funcional. Obviamente, para conseguir esta zona estética, los implantes inmediatos también tienen esta característica que lo mejor sería que quedaran subcrestal de 2 a 4 milímetros, ya sea yéndose más hacia paladar o hacia lingual, pero lo mejor siempre va a ser que queden de 2 a 4 milímetros cubiertos por hueso para que todo lo demás que yo les platicaba sobre el biotipo gingival grueso, para la rehabilitación, para el punto de contacto, para entre los 5 o 7 milímetros que debe haber entre el punto de contacto y la cresta ósea, se respeten y puedan estar ahí presentes y realizar una rehabilitación mucho mejor. Y bueno, aquí una frase que les puse de que hay que poner el hueso arriba, ¿no? Entonces, el hueso arriba del implante, ¿ok? Justamente para generar estos resultados en los tejidos periimplantarios, ¿ok? Entonces, también se le da, si los defectos circunferenciales, estamos hablando del gap, ¿sí? Sean menor a 2 milímetros, vemos en esta imagen cómo son menor a 2 milímetros ese espacio que existe entre el implante y el tejido óseo, se puede mantener de esa forma para darle lugar a la formación del coágulo y que existe esta formación de hueso. ¿Ok? Entonces no estamos hablando tampoco como
de una receta de cocina de que cada vez que exista un gap del tamaño que sea, habrá que rellenar con tejido óseo. Se menciona que menos de 2 milímetros se mantiene igual para darle lugar a la formación del coágulo. Si obviamente es mayor a 2 milímetros, tendremos que entrar con tejido óseo. Y hablando de esto, existe una técnica que se llama socket shield. Es una técnica relativamente nueva, ¿sí? Por la cual vamos a dejar una porción radicular del diente, ¿sí? Que será la parte vestibular solamente, y se va a colocar el implante. Vemos aquí en la imagen como ya se colocó el implante, y lo que tenemos en la parte vestibular aquí señalando es la porción radicular vestibular de ese diente que se tuvo que extraer. Obviamente esta técnica es para casos muy específicos, muy controlados y que la habilidad del operador sea muy buena, porque esta técnica lo primero que involucra es que ustedes tengan que hacer una división de la raíz, generalmente vestíbulo palatino. Entonces hacen ese corte y tienen que luxar solamente la parte palatina de la raíz. Se luxa, se extrae y después la parte vestibular se le hace una concavidad, ¿sí? Con ayuda de la fresa, una fresa de bola, se va haciendo una concavidad hasta lograr que quede a la altura del tejido óseo. Si lo vemos aquí, viene la parte radicular que queda de la raíz hacia palatino, queda a la altura del tejido óseo. Esta que evidencia científica lo respalda, se menciona que si dejamos esa parte vestibular de la raíz, lo que queremos no es la raíz, queremos el ligamento periodontal. Entonces, si al momento de hacer esta técnica se luxa también la parte vestibular, entonces hay que retirarla ya porque habremos hecho sindesmotomía del ligamento periodontal de la parte radicular vestibular y no estaremos cumpliendo con la función de la técnica. Entonces, lo que queremos es mantener el ligamento periodontal. ¿Para qué? Es bien sabido que el ligamento periodontal nos puede dar una regeneración ósea, la puede mantener. Vamos a hacer que la pérdida ósea sea todavía menor después de colocar el implante. Y esa es la base científica por lo cual queremos que se mantenga el implante. Perdón, la raíz del diente que se va a extraer se mantiene y se coloca el implante. ¿Sí? Entonces, obviamente en alvéolos tipo 1, donde la salud, donde la parte periodontal se puede hacer, vemos aquí en la imagen cómo se queda esta porción de raíz, el implante entra más hacia palatino y obviamente tal vez un poco más profundo para la estabilidad primaria, que sabemos que la estabilidad primaria viene del periápice, ¿no? Del implante, ¿ok? Y entonces aquí se deja la parte vestibular de la raíz, se pudiera rellenar si es que existe un gap, pero no, generalmente no sucede porque la parte vestibular queda a la altura del tejido óseo, ¿ok? Entonces eso se mantiene para que ocurra esto. Vean la histología, como el hueso se adhiere perfectamente a la dentina, ¿sí? Estamos hablando de la porción radicular que dejamos, y como la dentina también se adhiere perfectamente a las cuerdas del implante. Entonces vemos que histológicamente hay una conexión, histológicamente es aceptable mientras esta técnica se haga en casos específicos que lo requieran y que les mencionaba que también la habilidad del operador sea muy buena. Bueno, vamos a pasar ya de esta zona, de la parte de la gestión de estos tejidos perimplantarios para posterior a una extracción, vamos a hablar de un tejido que sigue siendo perimplantario, porque bueno, vamos a necesitar en muchos pacientes hacer elevaciones de seno maxilar para la colocación de implantes. ¿Ok? Entonces también hay que gestionarlo, también hay que manipularlo, hay que saber de qué está compuesto, cómo lo puedo mover, qué técnicas existen para que yo pueda levantar eso. ¿Ok? Entonces, vean, aquí les puse un pequeño video en el cual vamos a hablar un poco sobre estos instrumentos, ¿ok? Esto se conoce como un drill, que es fresas Versa, ¿sí? Que lo que hacen es en primera hacer una oseodensificación, son las responsables de hacer que esto yo vaya entrando en el nicho, pero sin cortar, sino solamente oseodensificando, ¿ok? Entonces, eso lo logro haciendo estos materiales, estas fresas, estos drills,
pero también nos ayudan para la elevación del seno maxilar. Si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es una membrana del seno maxilar, obviamente de un cadáver fresco, que lo sostiene aquí unas pinzas, y lo que estamos viendo es cómo se puede colocar ese drill sobre la membrana y no la perfora. ¿Ok? O sea, no va a ser esa comunicación oroantral y estos materiales ya nos hacen mucho más fácil estos procedimientos que antiguamente pues eran complicados, eran muy tediosos, eran con muchos instrumentos, ¿no? Un kit muy grande con osteotomos para levantar e ir desprendiendo la membrana de Schneider del hueso. Ahora con ayuda de estos materiales lo podemos hacer. Pero bueno, hablemos primero, antes de llegar con estos drills, a la elevación del seno maxilar por las demás técnicas y también a la clasificación que existe de estos senos maxilares. ¿Ok? Entonces, obviamente, en función de la distancia que hay entre el margen libre del reborde alveolar y el suelo del seno maxilar o de la membrana de Schneider, ¿sí? Teniendo en cuenta estos dos puntos, se va a establecer una clasificación, la clasificación de Misch, ¿sí? Con la que vamos a poder decidir qué procedimiento vamos a elegir para elevar el seno o si no tenemos ningún problema y podemos utilizar técnicas convencionales ya para insertar el implante. Entonces, conforme a la clasificación, el tipo 1 es que vamos a tener distancia entre estos puntos que va a ser, puede ser igual o superior a los 10 milímetros. Si nosotros tenemos esta altura de entre el reborde alveolar y la membrana de Schneider, tenemos circunstancias para que los implantes se puedan colocar mediante técnicas convencionales. O sea, no estamos hablando de hacer un injerto óseo, de colocar membranas, de hacer ventanas laterales o de utilizar fresas para levantar el seno, ¿sí? Entonces aquí sin problema podemos colocar el implante con las técnicas y características convencionales. En la clasificación tipo 2, la distancia entre ambos puntos, ¿sí? Va a ser alrededor de unos 8 milímetros, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, el implante también se puede colocar con técnicas convencionales. Obviamente, hay implantes de diferentes medidas para que ustedes puedan escoger. Y veamos aquí, les puse una imagen de un material que yo les mencionaba que el injerto óseo ya puede venir con colágena, ¿ok? Viene en forma de jeringa para que ustedes puedan ser mejor manipulable, colocar directo en los alveolos o en este caso en la elevación del seno maxilar, inyectar el injerto y que esto también pueda expandir mi membrana, levantarla y ganar más espacio. En la clasificación tipo 3, la distancia entre ambos puntos puede ser de 6 a 8 milímetros, ¿ok? Entonces estamos hablando de que ya se está recortando el espacio que tengo entre el reborde y la membrana de Schneider, ¿ok? Entonces aquí todavía estamos en un rango en el cual se pueden escoger diferentes medidas de implantes y colocarlo, ¿ok? Ya sea con elevación de seno y con injerto. Vemos aquí cómo es, es posible que se coloque el implante inmediatamente después de elevar el seno maxilar, claramente teniendo una estabilidad primaria del implante. Vemos en el tipo 4 la distancia entre ambos puntos ya es muchísimo menor, o sea, 4 milímetros, ¿ok? En la cual ya tendríamos que pensar en hacer una elevación del seno maxilar con la colocación de los implantes en tiempo diferido. Cuando nosotros hacemos o tenemos este tipo de clasificación del seno maxilar, de la neumatización, se pensaba que primero elevo el seno maxilar, coloco mi injerto y posterior a ello, pasados hasta 6 meses, yo puedo colocar mi implante. Afortunadamente, gracias a los nuevos materiales, tanto de regeneración como estas fresas que les mostré el video en el cual se puede levantar la membrana de Schneider, se pueden, aunque tengamos 2 milímetros entre el reborde alveolar y la membrana de Schneider, ya se puede colocar el implante y obviamente todo lo demás ayudarnos con un injerto óseo. Entonces, vemos aquí la primera técnica, es una técnica transcrestal, que lo que quiere decir es de que vamos a elevar la membrana de Schneider teniendo como acceso sobre el reborde, ¿ok? Vemos cómo está aquí la zona edéntula, se levanta nuevamente un colgajo más hacia palatino para no perder esta encía queratinizada.
hacemos nuestro barrenado, ¿sí? Y llegamos hasta la membrana, se empieza a desprender el piso de la membrana, se coloca el injerto y podemos meter el implante. ¿Ok? Y la otra técnica es técnica de ventana lateral. Vemos aquí en la imagen cómo con ayuda de una fresa de bola se van haciendo estas pequeñas cavidades, obviamente a la altura de donde está el seno, ¿sí? Después se rodea esta parte con el piezo eléctrico o con la misma fresa y con ayuda de espátulas se levanta toda la membrana de Schneider, ¿ok? También se menciona que si ustedes hacen estos protocolos y llegan a tener perforación de la membrana, ya sea que le pongan ahí fibrina, pueden utilizar el Novaplug, pueden utilizar el esponjostand, ¿sí? Para que eso se cierre e inmediatamente colocar el injerto óseo. O también lo que pueden hacer ustedes es irse por un injerto de tejido conectivo, colocarlo en esa zona y que selle. Se menciona que también si las perforaciones son muy pequeñas, que solas se pueden sellar, o el peor de los casos, habrá que suturar la misma membrana de Schneider. Pero bueno, ya con la ayuda de estos materiales se evita, y también con estos abordajes quirúrgicos laterales, se evita más el que se perforen. ¿Ok? Entonces, posterior a ello, se coloca el material de regeneración y se pueden colocar los implantes. Y ahora, hablando de estas fresas, de estos materiales nuevos, ¿sí? Aquí están, se llaman fresas Versa, ¿sí? Se utilizan en la parte para levantar el seno maxilar en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿ok? Para que pueda levantar la membrana como lo vieron en el video, ¿sí? Sin perforarla, levantarla sola la desprende del tejido óseo e inmediatamente después de eso, ustedes con la jeringa que les mostré del material que ya viene con colágena, inyectar el injerto y elevar el seno maxilar y colocar su implante. ¿Ok? Las distribuye la casa comercial Total Implant, ahí las pueden conseguir con ellos, ¿sí? Las fresas tienen un baño en oro, que también obviamente les va a dar una vida más larga, y generalmente la que más sufre desgaste es la inicial, porque es la que sí hace un corte en la parte de la cresta, ¿no? Del hueso, de la parte donde está la cresta, sí se hace un corte para obviamente llegar hacia la membrana. Ya las demás se utilizan en sentido contrario y lo que hacen es osteodensificar y levantar el seno. Entonces el filo no se pierde tan rápido, ¿ok? Y entonces la regeneración ósea de la cresta, ya vamos a hablar sobre crestas o brechas desdentadas. Les mencionaba al inicio de la plática que hemos tenido la oportunidad en las dos veces anteriores de hablarles sobre regeneraciones. Bueno, ahorita no es el caso como tal, pero sabemos que hay que hacer regeneraciones cuando queremos conectar, colocar implantes, ¿no? Y sabemos que en los maxilares, ¿sí? Hay fracturas, hay enfermedad periodontal, quistes que nos van a dificultar más este tipo de regeneración. Y van a existir diversas técnicas, ¿no? Como la regeneración del tejido, con qué materiales lo vamos a hacer. Con el autólogo, con autólogo dentinario, con aloinjertos, con un genoinjerto o los aloplásticos, ¿sí? Para que se coloque en esa zona y se pueda trabajar. Yo también ya les mencioné sobre el injertólogo dentinario. Les presento aquí, para los que no lo hayan visto, es aparato que se llama Cometa Bio para triturar los dientes del paciente. Se trituran los dientes y se pueden tratar para llevarlos al mismo receptor y utilizarlo como un injerto. Es conductivo, es inyectivo, genera un hueso tipo 2 y es de médula frecuente. ¿Okay? También lo distribuye esta casa comercial por si en algún momento lo quieren utilizar. Y después de hacer una regeneración ósea necesitamos membranas. Las membranas para su estudio las vamos a dividir en dos, que son absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles son de colágeno o las membranas, las dérmicas acelulares o las de pericardio, ¿ok? O bueno, las autólogas, ¿no? Que se pueden hacer con factores ricos en plaquetas. Y las no reabsorbibles, que son las de politetrafluoretileno, las de nylon y las de titanio, como vemos aquí se necesitan colocar con sus tornillos de fijación y la desventaja que tienen es de que corren mucho riesgo de exposición de la membrana y también de que necesitan un segundo acto quirúrgico para retirarlas. Obviamente las absorbibles no tenemos ese problema. Y vamos a hablar del mantenimiento, ¿sí? La última parte.
Necesitamos, obviamente, a nuestro paciente todo el tiempo ser una fase 1 periodontal, darle esa disciplina, darle técnica de cepillado, ayudantes con con su higiene, tanto colutorios y lo dental, ¿sí? Para que ellos puedan mantener en casa esta salud periodontal y en este caso perimplantar y no tengamos ninguno de los problemas que hemos estado platicando en todo este tiempo. Obviamente un control radiográfico, vamos a estarlo teniendo periódicamente para valorar la salud de los implantes, la cantidad de hueso, en dónde estamos posicionados, un sondeo para evitar o detectar a tiempo una mucositis perimplantaria y empezar a tratarla antes de que tengamos pérdida ósea. Y les puse aquí también una guarda mio-relajante, porque bueno, hay pacientes, y más en la actualidad, con el estrés, con el agotamiento, con todas las actividades que hay que hacer en el día, necesitamos colocarles una guarda mio-relajante para asegurar todavía más la salud periodontal de tanto los tejidos como el meramente el implante, ¿no? Entonces, la fase de mantenimiento, pues obviamente es un seguimiento continuo del paciente, no soltarlo, no abandonarlo, saber que muchas veces necesitan una atención muy continua y a veces muy, controlada y personalizada. Entonces, no hay que dejarlo de esa zona, saber también a qué se dedica, cómo lo hace para darle esta atención integral. Y pues por mi parte, el día de hoy es todo. Espero que algo haya servido de esta plática. Yo sé que es mucha información y tal vez faltó medio mundo más de información, pero quiero que se lleven algo de aquí, que tengan el conocimiento de qué se hace en estos casos, cómo lo voy a tratar, a dónde lo tengo que referir y más o menos igual ir platicando con mi paciente, yo en mi consulta privada, a dónde va a ir, qué le van a hacer, cómo lo van a hacer o qué necesita él para rehabilitarse de una forma integral. Entonces, pues espero que les haya gustado y si hay dudas o preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor, por el webinar del día de hoy, bastante interesante, sin duda. Y pues, al parecer no hay preguntas, entonces daremos por finalizada la reunión de hoy, agradeciéndole a todos los que se conectaron y también a usted, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Excelente, doctor Javier. Hasta luego y nos vemos en la que sigue. Perfecto, gracias.